Soledad Martínez en línea, la ministra de Educación de la provincia del Neuquén. Soledad Martínez, gracias por atendernos. Agustín Amado y Santiago Montórfano la saludan. Hola Santiago, buenos días Agustín, al Buen día. equipo y a la audiencia de la radio, buen día. Buen día. Soledad, vamos primero al tema central de la nota. En este periodo estival el Ministerio acompañará a estudiantes de diferentes niveles con estrategias de entrenamiento, deporte, arte, tecnología. ¿En qué se basa y por qué llevan adelante esta iniciativa? Bueno, mira, tenemos dos experiencias previas que nos permiten anticipar que van a ser actividades muy concurridas, además de una que tiene mucha tradición en el sistema educativo, que son los planes de verano que organizan los CEP, tiene ya muchos años, sí. Se llevan adelante durante febrero en los 16 CEP más sus anexos que tienen en distintos lugares de la provincia. Pero este invierno tuvimos una colonia digital muy exitosa en la que trabajamos aproximación a la programación robótica, el kit robóticos y toda la vinculación con estas tecnologías y nuevas tecnologías. Y el año pasado hicimos una experiencia de estos talleres de apoyo para los egresados del séptimo grado que empiezan la secundaria, sí. También con éxito. Entonces nos propusimos sumar todos estos procesos. Creamos el Educación Activa al Verano, que nos pone en la perspectiva de tener propuestas en distintas localidades de la provincia con la infraestructura que tiene el sistema educativo, desde diciembre hasta el 23 de febrero, que es el inicio del ciclo lectivo. ¿Y esto cómo funciona en la práctica, Soledad? ¿Se inscriben? ¿Van a los colegios asignados? Mira, hay distintas modalidades de inscripción y distintas modalidades de ejecución también. Uh-huh. Los talleres de apoyo a los estudiantes que terminaron su cursada en las escuelas técnicas y que deben contenidos o que tienen que rendir materias, que son talleres que damos de manera virtual, que se están dictando ya, son talleres a los que se puede acceder mediante una inscripción en el sitio del Consejo Provincial de Educación. Bien. Y es virtual la inscripción. En el mismo sentido, la inscripción para los talleres de apoyo, que son los que se van a dictar en febrero, en lengua y matemática para alumnos de séptimo grado que ingresan a la secundaria. Tienen también estímulos de expresivas de distintas áreas de artística, y también la inscripción es virtual, los talleres son presenciales. Después tenemos inscripción virtual y taller virtual de técnicas de estudio para los egresados de las secundarias que quieran ingresar a la universidad, se van a dictar durante el mes de febrero. Y luego también tenemos inscripción virtual y presencial en los CEF con tareas presenciales las 4 semanas de todo el mes. Las colonias de plan de verano comprenden las edades de 6 a 13 años y tienen que acercarse al CEF de cada una de las localidades. Y por último tenemos lo que llamamos como una kermés tecnológica, que se va a llevar adelante en 40 localidades de la provincia durante el mes de enero. Esa es sin inscripción, vamos a ir comunicando en cada localidad qué día estamos con anticipación suficiente para que se puedan organizar, porque son propuestas que se desarrollan al aire libre en distintas estaciones, en las que pueden probar el uso de distintos equipos y tecnología con el equipo de educación digital, dependiendo de la Subsecretaría de Modernización, con el que tenemos trabajo durante el año en las escuelas. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Agustín Amado soy. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien. Entiendo que estas estrategias tienen que ver por un lado con el entretenimiento, con el deporte, con el arte, pero también con la tecnología y el refuerzo escolar. Hoy el refuerzo escolar me parece que es prioritario en función de, digamos, las debilidades que se han ido evidenciando a lo largo de los últimos tiempos, y la tecnología exige, sobre todo en inteligencia artificial, cada vez más habilidades, sobre todo en alfabetización, pues exige corrección, precisión, amplitud del léxico para poder hacer de los prompts algo más productivo, ¿no? Pregunto, si esto es un motivo de preocupación del Ministerio y por lo tanto se hacen estas actividades de verano, ¿van a quedar libradas
a la voluntad de cada uno de los estudiantes que están cursando tanto primaria como el secundario, o van a estimular de alguna forma la participación de estos talleres de aquellas personas que se puede advertir que tienen la necesidad de reforzar estos aspectos? Mira, esta propuesta de educación activa del verano es una propuesta librada a la voluntad de quienes quieran participar. Son voluntarias las inscripciones y las hemos pensado como una estrategia por la que podamos optimizar el uso de infraestructura, equipamiento, espacio físico adecuado que el sistema educativo tiene como el dispositivo estatal más extendido en toda la provincia. En toda la provincia tenemos escuelas, todas esas escuelas tienen al menos un lugar en el que nos podamos encontrar, en todas hay equipamiento y ese soporte, por decirlo de algún modo, no lo encontramos en otro dispositivo del Estado. Ahora, esto es con un tinte más recreativo al que le queremos dar la utilidad de por ahí mejorar las herramientas, en particular pensando en la inserción de los egresados de primaria media y de los egresados de media a un nuevo trayecto formativo. Pero nosotros tenemos un proyecto pedagógico que anunciamos con el gobernador hace aproximadamente un mes y medio, vinculado con las nuevas tecnologías, que se llama Plan PEUEM, en el que hemos decidido desde la provincia invertir en equipamiento informático y equipamiento robótico, es decir, vinculado con el uso de nuevas tecnologías en el sistema educativo, supliendo lo que hasta hace 2 años costeaba en todo el país distintos programas del gobierno nacional. Eso dejó de ocurrir y los neuquinos, como en muchos otros temas, tomamos la decisión de recuperar las buenas experiencias de esos programas y lanzamos nuestro propio plan, que es el Plan PEUEM. Paralelamente a eso, lanzamos la Escuela Digital Neuquina, en donde estamos subiendo permanentemente contenidos que han sido validados por el área de formación docente, por lo cual tienen puntaje docente, que de manera asincrónica y virtual son contenidos a los que puede acceder cualquier docente de la provincia. Inclusive lo hemos extendido a Mendoza y a Río Negro, porque tenemos mucha migración de docentes, en particular por algunas localidades concretas de esas provincias, en donde subimos contenidos que de manera transversal procuran fortalecer otras áreas con el uso de las tecnologías. Y en concreto, pensando en el fortalecimiento de la comprensión lectora y de matemática, en particular para la transición primaria y secundaria, sí, estamos desarrollando un programa que queremos poner en marcha el segundo semestre del próximo año de manera sistemática en todas las escuelas de la provincia. Soledad, ¿cómo está la cuestión de la negociación salarial con ATEN? ¿Qué expectativas tienen con respecto a las asambleas que van a discutir la última propuesta del gobierno? Bueno, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el gobierno de la provincia de Santiago en terminar de formalizar una oferta que pone de relieve varias cosas. Primero, la vocación de acuerdo del gobierno de la provincia, sí, y fundamentalmente la decisión del gobernador Rolando Figueroa de que la educación definitivamente ocupe un lugar de relevancia y de trascendencia en el proyecto político e institucional de la provincia, avanzando en una propuesta de recomposición salarial que prevé una actualización anualizada de los salarios por trimestre, por IPC ponderado. Sumado a eso, 2 bonificaciones, una en enero y otra en septiembre, que tendrán mayores precisiones cuando se puedan concretar las mesas de la segunda etapa del año con el resto de los sindicatos. Sí. Eso es como, y la garantía de seguir pagando el FONID, que es algo que está casi naturalizado, pero que nosotros no queremos que se naturalice, porque el FONID en promedio significa el 10% del salario de un docente en la provincia. Que es lo que quitó Nación, ¿no, ministra? Exactamente, y ese 10% desde diciembre del 2023 lo estamos fondeando con recursos de los neuquinos y de las neuquinas por decisión del gobernador. Entonces, como aspectos estructurales de la recomposición propuesta, IPC anualizado, actualizado por trimestre, garantías de FONID y conectividad digital durante todo el año y las 2 bonificaciones semestrales. Luego se avanzó en acuerdos de temas sectoriales que el propio sindicato llevó al pliego, puntos para los equipos de apoyo a la inclusión, un adicional extraordinario para los docentes que trabajan en contexto de privación de la libertad
una mesa de trabajo para definir partidas para plantas de campamento CEF y proyectos de extensión de los institutos de formación docente, una mesa de trabajo con transporte de economía, educación y el sindicato para avanzar en la creación de un boleto docente que permita costear el transporte interurbano para aquellos que no tienen acceso a la movilidad docente, que es otra bonificación que les pagamos a quienes se trasladan de un lugar a otro para dar clases. Así que es una propuesta integral y que recoge casi completamente el pliego de las reivindicaciones que el sindicato llevó a la mesa que fue convocada. Nos parece que hay mucho para defender de la propuesta y para salir a buscar su aprobación, sumado a una contextualización necesaria, ¿no?, que hay que hacer respecto del escenario nacional e inclusive del regional en el que se está dando esta discusión. Ministra Soledad Martínez, muy gentil como siempre, un saludo grande. Si no nos vemos antes o no hacemos ninguna entrevista antes, felicidades para usted y su familia. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, Agustín, a ustedes, a la audiencia, felicidades, que sea un muy buen año. Gracias. Soledad Martínez, ministra de Educación de la provincia del Neuquén, con estas actividades de verano que describía para todo el estudiantado de la provincia del Neuquén y también confirmándonos la expectativa que hay con respecto a las asambleas de ATEM para ver si se acuerda o no se acuerda y si se inician las clases o no el año que viene. Nos decía la ministra que el esfuerzo que ha hecho el gobierno es importante, que hay una propuesta de IPC anualizada trimestral con dos bonos. Veremos qué dice ATEN de todo esto. ¿No? ¿Usted va a ir a la asamblea de ATEN? No, todavía no ingresé a ese gremio. ¿Se puede ir a una asamblea gremial y dar un discurso así de ultraderecha o no? Sí, se puede. Pero salir bien de ahí. ¿Podés entrar o salir bien? ¿Podés entrar? Bueno, sé cómo salir. Yo siempre tuve esa duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en las asambleas universitarias recuerdo que estaban todas muy rosqueadas? Nadie podía hacer un planteo demasiado disruptivo de lo que ya era el ánimo de la asamblea, y porque, no terminaba bien la cosa. Yo me acuerdo, las asambleas de mi época de estudiante se hacían en el aula magna de la facultad. Sí. Y se contemplaba no solamente la cuestión discursiva, sino también la espacialidad dentro de la asamblea. Entonces las fuerzas minoritarias, las que tenían menos representatividad y que querían buscar mayores consensos, o más gente que las siga, los 2 o 3 cabecillas se ubicaban en los esquineros. Entonces te hablaba del esquinero que está cerca del pizarrón adelante, o de la pizarra, y después tomaba la palabra otro de la misma agrupación, pero estaba en el fondo, en el otro... Tratando de dar sensación de volumen. Entonces, la cuestión, ¿cuál era? La cuestión era la espacialidad, el dominio del espacio también. El espacio como metáfora del espacio ideológico, ¿no? Hoy las asambleas se hacen en el pasillo.